Bueno, pues buenas tardes. Yo ya soy el último, yo creo que ya no queda más, es que estoy ya a la discusión. Con todo lo que hemos aprendido de los últimos 2 años de la fosfomicina y con las dos charlas que hemos tenido hoy sobre la necesidad de darlo a dosis altas, sobre la necesidad de combinarlo, sobre los modelos de infección compleja por multiresistencia o los modelos de infección compleja porque existen características de complejidad en la infección, pues fue iniciativa de muchos, algunos están aquí presentes en la sala, y dado que hay en esta revisión de Clinical Effectiveness en la relación de los antibióticos olvidados, tanto intravenosos como por vía oral, existía la necesidad de incluir la fosfomicina, probablemente por necesidad de las resistencias en los últimos 3 años, pero es que hoy día, porque está de plena y rabiosa actualidad la incorporación de este medicamento en guías reguladoras, pues la iniciativa que tuvimos hace ya 2 años, que llevamos pergeñando esta plataforma, pues fue hacer una especie de registro retrospectivo de todos los pacientes tratados con dosis altas de fosfomicina. Es la abreviatura de Registro Español Multicéntrico de Dosis Altas de Fosfomicina, y que fundamentalmente es un dominio web. Ahora en los agradecimientos expresaré mi agradecimiento también a la plataforma de OM, que yo creo que son los últimos agradecimientos que hacen falta ya. Entonces, en los que el investigador que incluya a un paciente con dosis altas, 12 o más gramos al día durante 3 días, ¿no?, puede incluir ese paciente. Este paciente no es excluyente de otros estudios que se estén haciendo en la actualidad, y al incorporarse o incluir sus datos de filiación, pues aparece una pantalla en la que están los datos de cada uno de los investigadores que introducen ese paciente incluido con fosfomicina. Entonces, al incluirlo, pues aparece el listado de casos de la persona, del médico que introduce el caso, que los puede editar para terminarlos de completar si está pendiente de algún caso, o enviarlos, o cuando quedan cerrados y enviados ya no se pueden reabrir para corregirlos, pero siempre está la opción de intentar hablar con el comité central que había, con el doctor Cantón, con el doctor Maseda o conmigo mismo, para poderlo volver a reabrir. Y si el registro no tenía datos suficientes para poder tener solidez, se podía borrar, con la intención de que ir incluyendo esos pacientes que vais siguiendo en el hospital con esta posología y en estos modelos de infección. Y entonces, hay a la entrada una serie de registros. Cuando vais a introducir, como es una base multicéntrica y como es prospectiva, pues tiene su consentimiento para incluir los datos en la base, tiene una serie de características que son Word fácilmente recuperables, en los que, fundamentalmente lo que dice es que esto podría ser beneficioso para todas las personas que incluyen datos de registros de pacientes, porque estarían incluidos como autores de la posible explotación futura de los datos en distintos modelos de infección. Y entonces, pues aquí estaban también los CEICs de los hospitales de los investigadores del Comité Central. Y entonces, cuando uno entra, se encuentra 4 iconos: el primero relacionado con las características del paciente, el segundo relacionado con el cuadro clínico, el tercero relacionado con los datos microbiológicos de aislamiento, y el cuarto relacionado con cuál ha sido la evolución del paciente después de haber terminado el seguimiento, ¿no? Entonces, aquí os he traído algunas de cuáles son las pantallas que van apareciendo, que son bastante intuitivas. La verdad es que se pueden rellenar desde una tablet o incluso desde un teléfono, y la verdad es que es un registro bastante ligero. Y os he separado, he extraído, aprovechando además algunas de las cosas que se han hecho en las conferencias anteriores, sobre algunos modelos de infección que se han traído. Este primero, de neumonía nosocomial, cortesía del doctor Maseda, del Hospital de la Paz, varón de 65 años, admitido en la UCI por fiebre e inestabilidad hemodinámica, cirugía de esofectomía 10 días antes, y con comórbido EPOC, con un Hickman para quimioterapia y un tumor esofágico, y en el hemocultivo Pseudomonas aeruginosa, secreciones aumentadas de Pseudomonas aeruginosa, con un patrón de susceptibilidad que aquí estaba: meropenem mayor de 32, ceftacedia mayor de 32, pipertazo mayor de 32, resistente a micacina, colcistina y fosfo. Las TMIs no las tengo, pero las tendré porque le he hecho obligar al doctor Maseda que me las facilite.
Y entonces, pues bueno, cuando hacen la selección respiratoria, hacen el escáner se encuentra en una imagen, pero otras dos sugieren también de émbolos, y entonces, bueno, retiran el Hickman con el cultivo positivo para Pseudomonas aeruginosa e iniciaron un tratamiento. En este caso, la combinación fue de 24 gramos en infusión continua, más colistina, carga de 9 millones y 4,5 millones cada 12 horas. El paciente evolucionó satisfactoriamente. Y es verdad que no quiero abundar sobre algunos de los artículos que ya se han presentado, pero bueno, la fosfomicina se presenta combinada con posibles combinaciones en pseudomonas. Incluso en pseudomonas multiresistentes sí existe la posibilidad de poder utilizarla, aunque es verdad que a medida que se va haciendo cada vez más resistente se va haciendo más complejo la combinación, pero sí existen actividades sinérgicas con muchísimos antibióticos, incluso en situaciones más o menos limitadas. Sí, lo ha comentado también el doctor Salaver, que efectivamente la difusión de fosfomicina en neumonía, tanto en pulmón sano como en pulmón infectado, es lo suficientemente amplia y en tratamientos combinados con carbapenémicos existen referencias en neumonía asociada a ventilación de beneficios de la combinación en neumonía con fosfomicina, con lo cual no solamente sería una cuestión de necesidad por la resistencia, sino que tendría el aval científico de haber encontrado referencias tanto de su difusión como de la combinación con otros fármacos. El doctor, este es el doctor Ramos, ¿no? El doctor Ramos, que yo estaba dando otra conferencia en otro lado, le he pedido por favor que nos facilitara uno de los casos, y este es uno de los casos con una poliquistosis renal bacteriemia por Escherichia coli con nable en una señora de 70 años con poliquistosis, múltiples episodios de infección del tracto urinario, varios tratamientos, función renal normal, ingresó por fiebre y los hemocultivos se aislaba una Escherichia coli y bueno, pues ellos empezaron tratamiento con fosfomicina 4 cada 8 durante 7 días, con el hemocultivo de control a las 48 horas en negativo, la desaparición de la fiebre fue a las 72 horas y a la semana continuó con fosfomicina cálcica hizo 2 semanas y luego una semana más con fosfomicina cálcica. La evolución fue favorable y también está en el registro. También se ha hablado de la actividad de fosfomicina en cepas multiresistentes. Este es un artículo del Veterans del año pasado en el que un 40% de las cepas que eran resistentes a Cotrin y nitrofurantoína todavía eran resistentes a fosfomicina. Esto también se ha presentado, la actividad que hay en el Lancet de 2010 se presentaba la actividad de la fosfomicina, este caso en monoterapia, con éxitos de curaciones clínicas del 94% y erradicaciones microbiológicas del 78%. Este es un trabajo del 12 de octubre en cepas de pacientes trasplantados en las que hacen 2 cohortes, cohorte 2002-2007, cohorte 2011-2014, y se sigue observando que en las infecciones urinarias de los pacientes trasplantados que sí tienen cada vez más resistencia se sigue manteniendo una sensibilidad adecuada a fosfomicina, tanto como para poder seguir manejando infecciones no complicadas por vía oral y complicadas por vía intravenosa combinada. Yo creo que esto es repetir porque esto ya se ha presentado. Primera línea en la terapia empírica de la infección del tracto urinario en entornos con BLE con la nitrofurantoína, y del estudio FOREST, pues también ya ha comentado el doctor Salaver, casos del estudio FOREST que también se podrían incluir, si os parece bien, en la base de datos de Rendafo. De infección intraabdominal, este caso está facilitado por mí. Este es una carbapenemasa, una peritonitis terciaria, ¿no? Es un paciente comórbido que viene con un cuadro, como veis aquí, de dolor de principio cólico y después continuo, con distensión, vómitos y ausencia de emisión de gases, además con fiebre y taquipnea. En la exploración tenía distensión abdominal, ruidos metálicos, leucocitosis, deviación izquierda, un bicarbonato de 18 y un pH 7,36, y cuando se le hace la radiografía, pues directamente de la radiografía entró con la radiografía el paciente al escáner. No, directamente tenía un adenocarcinoma con una neumatosis, una dilatación. Se le hizo una hemicolectomía con anastomosis lateroterminal, con una SA3, la cirugía estuvo bien, con un Penrose con poco drenaje. Y bueno, aquí me he extendido un poco más porque es el mío, ¿no? Pero que se hizo inicio tratamiento con meropenem y su tratamiento habitual, y que a las 72 horas presentó taquipnea, hipotensión, taquicardia, y se le hizo una nueva prueba de imagen del foco en el que tenía en la sutura una colección. Este era el antibiograma. Y se inició tratamiento, en este caso, fosfomicina 24 gramos en infusión continua, asociada a tigeciclina, 100 de carga y eso a 100 cada 12
El paciente evolucionó bien, hizo una infección del tracto urinario después de la planta en la UBI, pero pudo terminar su tratamiento tardísimo, como a los 2 meses de ingresar. Estuvo hospitalizado y ahora está pues haciendo lo que le corresponde, que son sus ciclos de quimioterapia. Esto se contempla la combinación de fosfomicina en infecciones de infección intraabdominal, en la serie de Michalopoulos, que también se ha presentado en la sesión, en las ponencias anteriores, pues existían modelos en los que había infección del sitio quirúrgico con sin bacteriemia y en los que se habían empleado combinaciones de fosfomicina. La doctora Luque, del Hospital Clínico de Zaragoza, presentó un caso de 48 años, intervenido en meningioma temporal izquierdo, que se hace la resección quirúrgica, parece que el posoperatorio inmediato está sin incidencias, el día +5 presenta dolor e hinchazón en el ojo izquierdo, el día +7 progresión de facial, disminución del nivel de conciencia y afasia, después hipotensión, oliguria, anasaquia e insuficiencia respiratoria. Estas son las imágenes tanto del sistema nervioso central como de tórax, en las que había una infección estafilocócica, no solo en pulmonar, sino también había, de hecho, una de las hipótesis que se planteaban es que fueran émbolos sépticos bacteriémicos de estafilococo en el sistema nervioso. Entonces, se le hizo la craneotomía urgente para drenaje del empiema, este fue el antibiograma tanto del hemocultivo como del drenaje, y en este caso la combinación fue de fosfomicina 8 cada 8 asociada al linezolid 600 cada 8 y aceptarolina 600 cada 8. La paciente, contra todo pronóstico, fue bien y acude a consultas, y cuando va a consultas de neurología, pues se pasa a saludar a los de AUBI por motivos evidentes, ¿no? Entonces, es verdad que el sistema nervioso central tiene, la cifra que ha presentado antes el doctor Salaver, es más baja que el 65% con respecto a la difusión del sistema nervioso central, y es que hay como una especie en el líquido cefalorraquídeo hay como una especie de recrecimiento entre las 8 y las 16 horas. Yo no sé si es después de la hemivida de eliminación, un recrecimiento que hace que tu concentración, a pesar de tu posología, no sea tan alta como el 65% de la plasmática. De hecho, los autores podrían correlacionarlo con cambios de la cinética de la fosfomicina en el sistema nervioso central y plantean utilizarlo a altas dosis y combinado en infecciones neuroquirúrgicas, como era este caso, o en otras infecciones del sistema nervioso central. Y no me he resistido a traer un artículo que era un modelo murino del equipo de Belviche, del doctor Gudiol, en el que utilizaban en modelos murinos, y la fosfomicina era capaz de esterilizar sistema nervioso central en modelos de meningitis neumocócica, tanto solo como combinado, con la misma potencia o más incluso que la propia ceftriaxona, que es la que utilizamos como gol estándar. Pues en este modelo murino me gustó tanto que os lo he traído. Este caso era por neumococo y era un modelo murino, y el otro no estafilococo, era un modelo humano. Y el doctor Del Pozo, de la Clínica Universitaria de Navarra, me mandó 2 casos. Uno era de infección perivalvular aórtica, una endocarditis, varón de 70 años, con una cardiopatía por una válvula bicúspide con estenosis aórtica severa, sustitución de la válvula por una biológica de Edwards 10 años antes, y ingresa porque, bueno, además tiene mucha carga cardiológica, fibrilación auricular revertida con cardioversión, insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión, hiperlipemia. Y además tenía un EPOC con un GOL2 con rebudizaciones periódicas, y tiene una rebudización por pseudomonas, en la que se aíslan pseudomonas y aspergillus, que requiere ventilación mecánica no invasiva, y durante el tiempo de la UBI desarrolla una bacteriemia por estafilococo epidermidis. Recibió en su momento en la UBI cefepime, voriconazol y daptomicina con buena evolución, pero 15 días después comienza a presentar picos febriles y hemocultivos positivos, 4 frascos, se realiza un TAC-PEC en el que se evidencia la captación focal del ventrículo, y después, con posterioridad, y no solamente en la válvula aórtica y el tabique, sino posterioridad en el ecocardiograma transesofágico, confirma la endocarditis con un acceso. Y a este paciente le iniciaron tratamiento con daptomicina, rifampicina y fosfomicina 4 cada 6. El paciente decide no reintervenirse y parece evolucionar bien, 2 semanas, paciente febril, se retira incluso a los 14 días la fosfomicina, continuando con dapto y rifan, pero tuvo en el día, no me acuerdo si era a la semana 4ª o un episodio de empeoramiento brusco, hizo un fracaso multiorgánico y falleció.
Existen modelos que se han presentado aquí, tanto en modelos experimentales como en series de casos, como proyectos actuales en desarrollo de tratamiento antimicrobiano con combinaciones de fosfomicina o contra daptomicina sola. Lo ha presentado el doctor Soriano, no voy a entrar. Y de infección osteoarticular, como me imaginaba que se iba a presentar mucho de infección estafilocócica, pues le pedimos al doctor de Pozo que trajera otra y he traído uno por Pseudomonas. Y entonces, paciente de 15 años, antecedente de traumatismo en extremidad inferior, 2 meses antes, con catástrofe articular y con una reconstrucción parcial con agujas de Kirchner, pues es enviado, incluso fijaros con exposición del peroné, ¿dónde está? Que no lo veía, con exposición del peroné y con 2 fracasos de injertos cutáneos que fracasan en 2 años, es enviado al hospital donde está José Luis, en la clínica de Navarra. Sus únicos cultivos positivos fueron un hemocultivo con epidérmidis y una punta de catéter con una albicans. Recibió varias pautas antibióticas, he intentado concentrarlas para la presentación: amoxicilina clavulánico más gentamicina 4 días, linezolid 3 o 1 mes, leofloxacin 2 meses y fluconazol 1 mes. Algunas de estas pautas empíricas porque no había cultivos positivos. Y entonces, bueno, cuando ellos llegaron deciden hacer una extracción del material y en la biopsia ósea de la zona expuesta y en el exudado de la herida aparece esta Pseudomonas aeruginosa, y luego pues, el crecimiento en placas, se realiza la intervención quirúrgica, se vuelven a tomar a la extracción de los clavos de Kirchner, estos se siembran y todavía la cepa que hay en el interior, en el hueso, en el clavo, todavía es más resistente que la que había en el exudado, y entonces pues iniciaron tratamiento, en este caso primero con meropenem 6 gramos día y fosfomicina 16 gramos, y después se sustituyó el meropenem por colistina con 4,5 millones cada 12 horas, dejando la fosfomicina hasta completar 6 semanas con buena evolución clínica. O sea que he pretendido traeros algunos de los modelos. Ha habido infección del sistema nervioso central, neumonía, infección osteoarticular, endocarditis e infección peritoneal por microorganismos multiresistentes. Estos, la idea en principio es, cuanta mayor cantidad de registros tengamos, pues evidentemente nos podrá servir incluso como fuente informativa para poder conocer cuál va a ser la evolución, tanto en materia de seguimiento como de fracaso o incluso de toxicidad. Y bueno, si la cosa incluso resulta que tenemos volumen suficiente de incorporación de registros, y si se va a aceptar en otros países, pues a lo mejor incluso podríamos plantear una traducción de la página y algún otro idioma para que se pudieran seguir registrando casos después de las autorizaciones en aquellos países en los que la intravenosa en la actualidad ahora mismo no está aprobada. Así que no olvidéis que, y además de conocer los nuevos antimicrobianos, yo creo que tendremos que usar bien los antiguos para pasar de esta situación actual a esta otra, porque la medicina, como sabéis, los antimicrobianos son un bien que la medicina depende de ello. Y eso es todo. Muchas gracias.